Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es María José Ochoa, estudiante de Psicología en curso de Personalidad, actualmente abordando el tema Teorías de la Personalidad. Introducción. Las teorías de la personalidad dan un aporte desde distintos conceptos a la pregunta de cómo se forma la personalidad. Estas teorías, cada una con grandes autores y exponentes, buscan explicar el por qué actuamos de manera diferente y única, ya sea por medio de la explicación de que llevamos un proceso interno diferente donde recolectamos información del ambiente y luego damos una respuesta a partir de ello, o que tenemos una serie de rasgos que nos terminan definiendo, también por el cumplimiento o no de etapas psicosexuales durante nuestra infancia, o los logros o frustraciones de nuestros deseos que terminan formando nuestra personalidad. Todas estas teorías tienen como similitud que la personalidad es aquella que nos hace únicos, diferentes y característicos. Objetivos: identificar a los principales autores y sus aportes a las distintas teorías de la personalidad, analizar cada teoría de la personalidad para así distinguir cada una de estas, mencionar cada aporte de los distintos autores a la formación de cada teoría. Teoría psicoanalítica de la personalidad. Compartiendo la teoría de uno de los grandes contribuyentes a la psicología, como lo fue Sigmund Freud, la conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo y que por lo general se dan fuera de la conciencia. Podemos deducir aquí que los procesos inconscientes tienen gran repercusión en la formación de la personalidad, que la estructura de la personalidad está dividida en tres. El ello, que es totalmente inconsciente y está desde el nacimiento, busca satisfacer los deseos del niño para evitar el dolor mediante las acciones reflejas y la fantasía. El yo, que es un mediador entre lo consciente y lo preconsciente, busca satisfacer los deseos del ello, pero siempre actuando bajo el principio de realidad y razonamiento. El super yo, que dirige al yo hacia las acciones moralmente social aceptadas. Las etapas psicosexuales. Bueno, las etapas son etapa oral, de 0 a 18 meses, donde se da placer a través de la succión del pecho de la madre, o masticar alimentos meses más tarde. La etapa anal, de 18 meses a 3 años, donde se da el placer. Esta se concentra en el ano y se experimenta a partir de la expulsión y retención de heces fecales. Etapa fálica, de los 3 a los 6 años, descubrimiento de genitales y el apego hacia el padre del sexo contrario. Y la etapa lactencia, de 6 a 13 años, donde el sentido sexual queda inactivo, ya que el niño experimenta sentimientos de vergüenza, ya que ya conoce sus genitales y por ende deja de lado la parte sexual. Entre los principales autores tenemos a Sigmund Freud, que para él la personalidad se desarrolla en la medida que una persona logra satisfacer los deseos sexuales durante el curso de su vida, o sea, durante las etapas psicosexuales ya mencionadas. Para Jung, existen 4 funciones psicológicas básicas, que son pensar, sentir, intuir y percibir. A partir de ellos se generan 2 caracteres, el carácter extrovertido y el introvertido, y desarrollamos 8 tipos de personalidad: la reflexiva, introvertida, extravertida; sentimental, extravertida, introvertida; perceptiva, extravertida, introvertida; intuitivo, extravertida, introvertida. Para Edler, todos nacemos con sentimientos de inferioridad que lo complementamos con sentimientos de superioridad. Cuando no se compensa la inferioridad, se da lo que es el complejo de inferioridad, o cuando se da una atribución excesiva, se da el complejo de superioridad. Para Erickson, cada una de las etapas del desarrollo se ve determinada por un conflicto que permite el desarrollo individual, tal como el conflicto de confianza versus desconfianza. Para Orni, hay 3 tipos de personalidad neurótica: la complaciente o sumisa, la agresiva o expansiva y la aislada o resignada. La teoría de los rasgos se centra en las características propias de cada sujeto, tales como el temperamento, la adaptación, la habilidad emocional, los valores que hacen particular al individuo. Entre los personajes más significativos de esta teoría encontramos a Raymond Carter, quien para él los rasgos los agrupa en 4 formas que se anteponen, tal como las comunes, que son propias de todas las personas, contra las únicas, que son características de cada individuo; las superficiales, que son fáciles de observar, contra la fuente, que solo se pueden descubrir mediante análisis factorial; las constitucionales, que dependen de la herencia, contra las moldeadas por el ambiente, que dependen del entorno; los dinámicos, que son las motivaciones personales hasta el cumplimiento de las metas, o contra la habilidad, que es la capacidad de alcanzar las metas. Para Hans, la base de la personalidad está compuesta por 3 dimensiones: introvertido, extrovertido o neuroticismo, que es la inestabilidad emocional. Para Alport, crea que la personalidad está compuesta por 3 tipos de rasgos:
cardinales, característicos y únicos, los centrales, que son la honestidad y la sociabilidad, y los secundarios, que tienen menos influencia en la personalidad. Teoría biológica de la personalidad. Bueno, la personalidad está influenciada por la biología del cerebro. Para Jeffrey Gray, existen dos mecanismos biológicos que se relacionan con la relación de reforzamiento o al castigo, o el estímulo y situación novedosa que determinan la tendencia de comportamiento. Estas son mecanismos de aproximación conductual y los mecanismos de inhibición conductual. Ambos tienen una base fisiológica. Gray propone dos dimensiones básicas de la personalidad: la impulsividad y la ansiedad. En la impulsividad, al activarse, nos haría comportarnos de forma opuesta al mecanismo de inhibición. Esto se relaciona con la acción del neurotransmisor dopamina, implicado en el sistema de refuerzo cerebral y en la motivación. En la ansiedad, es una combinación entre el neuroticismo, que es la inestabilidad emocional, y la introversión. Para el modelo de Penn de Haynes, este se basa principalmente en el condicionamiento clásico en los niveles de activación cerebral y en el funcionamiento de los neurotransmisores. Hay tres grandes factores de la personalidad que son biológicamente determinados. Estos son el neuroticismo, la extraversión y el psicoticismo. Teoría cognitiva de la personalidad. La conducta está direccionada según la manera de pensar y actuar en una situación, teniendo en cuenta la influencia del ambiente en el proceso interno del individuo. Para Banduras, sostiene que el ambiente causa el comportamiento, pero el comportamiento también puede causar el ambiente. Nuestra capacidad de procesar el lenguaje, las imágenes y otros estímulos sensoriales de nuestra mente tienen un efecto en cómo nos comportamos, y por lo tanto da un efecto en nuestro ambiente. Es decir, lo que recolectamos del ambiente lo procesamos y damos una respuesta, pero esa respuesta también tiene una influencia en el mismo ambiente. Para Walter Mischel, el comportamiento está influenciado por dos factores: los atributos específicos de una determinada situación y la forma en la que la persona percibe esa situación. Para él existen 5 variables de la persona que contribuyen a las condiciones de una situación determinada, tales como la competencia, la estrategia cognitiva, las expectativas, los valores subjetivos y el sistema de autorregulación. Para Cayley, quien planteó el concepto de constructo o teoría de los constructos personales, las personas desarrollan sus construcciones personales sobre cómo funciona el mundo. A través de sus constructos dan un sentido a lo que observan y experimentan. Después de observar dichos sucesos, el individuo se da cuenta de que existen características que nos hacen únicos y diferentes de cada individuo. La teoría humanista de la personalidad. Esta teoría está centrada en la persona, en el logro de sus metas, en el logro o frustraciones de sus metas, y cómo esto tiene repercusión en el desarrollo de la personalidad. Los humanos están motivados positivamente y son capaces de convertirse en el tipo de persona que desean. Para Roger, la personalidad de cada individuo se desarrolla según el modo que elige para acercarse o alejarse de sus metas vitales. Están entre estos los aspectos para estudiar la personalidad: la apertura de la experiencia, la confianza en uno mismo, la libertad de elección, el desarrollo personal, el estilo de vida existencial, la creatividad y los caracteres constructivos. Maslow, quien estableció una pirámide de necesidades fisiológicas y emocionales que todos debemos cubrir para sentirnos satisfechos. La idea de satisfacer estas necesidades superiores, primero debemos de tener cubiertas las necesidades inferiores. A partir de esto podemos deducir que dentro de nosotros mismos hay una capacidad altamente valiosa que puede garantizar nuestro bienestar. Teoría del aprendizaje. La conducta se adquiere en el transcurso de la vida a través de los procesos de aprendizaje que tienen que ver con la interacción que se establece entre el sujeto y el ambiente. Para Joe Watson, considera que la conducta tiene su origen dentro de un entorno de estímulos y respuestas, donde el sujeto es lo que aprende del ambiente. Para Frederick Skinner, un comportamiento seguido de un estímulo reforzado provoca una probabilidad incrementada de que ese comportamiento se repita en el futuro. Para Ivan Pavlov, el aprendizaje ocurre por medio de repeticiones constantes y se da una recompensa o refuerzo gratificante para el individuo. Todos estos tres grandes exponentes tienen un gran interés por la conducta del hombre y cómo por medio del aprendizaje estos se desarrollan bajo un conjunto de estímulos y respuestas que se dan en el ambiente. Conclusión. Podemos concluir que cada teoría tiene gran aporte a la explicación del desarrollo de la personalidad. Desde cada modelo identificamos aportes muy interesantes y que dan explicación clara a las dudas que nos genera el origen de la personalidad de cada individuo, y nos da claridad de por qué somos únicos en nuestro modo de actuar y pensar por medio de distintas explicaciones. Gracias.